Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 25 de marzo, le tenemos las noticias. A un año de que inició la edificación del segundo anillo periférico de Morelia, habitantes de comunidades aledañas bloquearon el trabajo de la maquinaria y personal de la empresa a cargo para exigir el pago de los terrenos sobre los que ya se construye la obra. Tras todo el día en negociaciones, autoridades y habitantes de la zona no lograron acuerdos para que el pago de los terrenos se realice en un plazo máximo de 3 semanas. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya descartó que Silvano Aureoles Conejo sea un perseguido político y anunció que ya se emitieron las fichas rojas a la Interpol para que se cumplimente la orden de aprehensión en su contra y de otros integrantes de su gabinete. El mandatario estatal descartó que en Michoacán haya campos de exterminio como el localizado en el rancho Izaguirre, en Jalisco, pero sí reconoció que se han encontrado fosas clandestinas y campamentos clandestinos de varios grupos delictivos. La Comisión Reguladora del Transporte, que encabeza José Trinidad Martínez Pasalagua, denunció ante la Contraloría Estatal al extitular del sector, Jesús Mora González, por la presunta entrega irregular de 140 concesiones. Con una inversión de 8 millones de pesos de recursos propios, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó maquinaria al personal de Loapas a fin de que obtengan mejores resultados al atender las fugas en las colonias. El comisionado de seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, acusó una campaña mediática en contra de la policía Morelia que encabeza el excandidato del PRI a la alcaldía René Valencia Reyes y el dirigente del tricolor, Guillermo Valencia. El 31 de marzo es la fecha límite para la entrega de la credencial de elector en los módulos del INE. En Michoacán están listas para entregar 16,337 credenciales. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de martes 25 de marzo. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también listos en la plataforma Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news. Le recuerdo, en este caso el noticiario es tipo televisión, para que usted pueda ver las imágenes de lo que le iremos informando. Y bienvenidos también quienes nos sintonizan a través de Radio Tele en el canal 8 del Telecable. Gracias también por su sintonía con ustedes en punto de las 8 de la mañana. Muchas gracias. Esta mañana estamos arrancando a 11 grados, una mañana fresca, agradable. Hay que ponernos un suéter, una chamarrita para hacerle frente a este frío matutino. Después será caluroso, ya nos dice el Meteorológico Nacional que vamos a tener una mañana soleada, pero la tarde será nublada. Esto va a generar que tengamos una temperatura de hasta 27 grados por ahí de las 1, 2 y 3 de la tarde. Ya después comenzará a disminuir. Mañana soleada, tarde nublada la que se tiene proyectada para Morelia en las próximas horas. Tómelo usted en cuenta. Vámonos con las noticias. Mire, a un año de que inició la edificación del segundo anillo periférico de Morelia, habitantes de comunidades aledañas bloquearon el trabajo de la maquinaria y el personal de la empresa a cargo para exigir el pago justo de los terrenos sobre los que se construye la obra.
no hubo aviso previo. Las máquinas llegaron y arrasaron con viviendas, cultivos y árboles. En una situación que se mantuvo así desde hace más de un año que arrancó la construcción del segundo anillo periférico de Morelia, en la comunidad de La Estancia, con la liberación del derecho de uso de bien solo 2 kilómetros, por los que se pagaron 47 millones de pesos. Sí, o sea que ellos nomás en cuanto entraron las máquinas también les pidieron permiso. Ellos entraron y derrumbando cercas, derrumbando por árboles. A mí hasta la milpa me tumbaron, una parte. ¿Qué tenía usted sembrado? Maíz y frijol. El resto de la vía de comunicación, que tendrá una longitud de 13 kilómetros, fue expropiada por el gobierno de Michoacán a un costo de entre 17 y 320 pesos el metro cuadrado. A un año de que iniciaron los trabajos de la obra, mujeres y hombres propietarios de los terrenos que se dinamitaron y se perforaron para delimitar el trazo de la vía de comunicación, decidieron manifestarse por segunda ocasión en menos de un mes para exigir el pago de sus tierras ya expropiadas, es decir, ya propiedad del gobierno estatal, sin que ellos hayan recibido nada a cambio. Clausurado por robo al pueblo, se leen las mantas con las que bloquearon la carretera San Nicolás-Cuanajillo, que divide el Nuevo Libramiento. Colocaron piedras en los puntos de acceso y con machetes en mano también impidieron la circulación de la maquinaria y el trabajo del personal de la obra. Provenientes de San Nicolás Obispo, Cuanajillo y La Joya Buenavista, denunciaron los excesos de la constructora y del gobierno del estado, que comenzó a construir sin que se hubieran pagado los terrenos. A nombre de los pequeños propietarios afectados de San Nicolás Obispo, Efraín Gaona relató que desde hace más de un año la constructora a cargo comprometió los pagos, así como respetar los caminos que requieren para andar con sus animales, subir a la zona serrana a buscar la piedra con la que fabrican sus artesanías y la bajada de agua para tiempo de lluvias. Sin embargo, al momento no le han pagado a nadie. ¿Algunos de ustedes les han pagado? A nadie. ¿Cuántos son en San Nicolás? Somos como unos 25 a 30 personas. ¿Y a ninguno? A ninguno. ¿Desde cuándo tienen contacto con ustedes? Empezaron en marzo del año pasado y hasta ahorita no estaban en pláticas de sobreprecios. Ahora tuvimos una reunión la semana pasada donde nos dijeron que a negociar para estar negociando. Pero nos dicen que el gobierno ya no va a pagar las COP, sino ahora quien va a pagar es finanzas. Y ahora lo que exigimos es que algún representante de finanzas venga a hablar con nosotros sobre eso, ya para no estar metiendo del ayuntamiento gente ni de otras compañías. Hombres de campo señalaron que las valuaciones gubernamentales son muy bajas, ya que algunos pretenden pagarles un mínimo de 6 pesos o un máximo de 320 por un metro cuadrado, mientras que sus propias valuaciones señalan que tendrían que recibir al menos 900 pesos el metro. Porfirio Vargas relata que la construcción de un puente que forma parte del Nuevo Libramiento ya invadió su propiedad localizada en La Joya de Buenavista, por lo que acudió a la Secretaría de Gobierno, que le pidió realizar un nuevo avalúo en el que se marca que debe recibir 950 pesos por metro, pero la administración estatal les ofrece 39. Hemos estado hablando con personal de la Secretaría de Gobierno y nos han dicho que presentáramos un avalúo diferente a nosotros, o el avalúo nuestro, y la verdad es muy diferente el precio que nos están ofreciendo ellos con el avalúo real. Nosotros tenemos un precio de 950 pesos por metro cuadrado más o menos. Entonces, y el precio que nos están ofreciendo pues es a 39 pesos. O sea, la verdad no tiene nada que ver. Yo soy afectado ahí tengo una propiedad de 3 hectáreas. Están afectando el 50% y el resto que me queda no tiene acceso ya para entrar, porque con el puente que hicieron ahí están tapando con todo lo que es la caída del puente. Tapan el acceso a mi propiedad y a la de mi vecino, que también está afectado al 50% más o menos de su propiedad. Algunos aseguran estar conformes con el ofrecimiento de 320 pesos por metro cuadrado, sin embargo no han recibido ningún pago. Han acudido a Palacio de Gobierno con una funcionaria de nombre Fernanda, pero solo les pide generar una cuenta bancaria para depositar el pago, sin precisar alguna fecha para concretarlo. Unos que ya estamos conformes del pago, no nos han resuelto nada, nomás nos dicen, ¿sabes qué?
para tal fecha que nos pusieron de a 2 meses a 6 meses el pago, los que ya estamos conformes de 320, y vamos allá, la señorita Fernanda, nomás nos da largas, que en tantos días, y después que nos da el número de teléfono le marcamos y no contesta nadie. La preocupación es evidente en el grupo de pobladores que califican como un exceso la postura que han asumido el gobierno de Michoacán y la empresa, que sin pagarles ni atender ninguno de los señalamientos, continúan la construcción de la obra. Sí, es un robo pues, porque como que dice, es que ellos nomás vinieron y se metieron y no trajeron ningún documento que digan, traemos el permiso, miren aquí, para meternos, porque vamos a hacer esto. No, nada de eso, nomás llegaron y órale a tumbar todo, a derrumbar como ellos dicen. El bloqueo de los habitantes se convirtió en intermitente, por lo que se permitió el paso de los vehículos cada 10 minutos. A la zona se trasladó una veintena de elementos de la Guardia Civil que vigilaron a escasa distancia la protesta, que se prolongó hasta cerca de las 16 horas. En tanto, el personal de la empresa se mantuvo a la expectativa de sus vehículos y de su zona de trabajo, donde habitantes colocaron algunos letreros de rechazo a la postura gubernamental. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Habitantes y autoridades se mantuvieron todo este lunes en negociaciones, sin embargo no lograron acuerdo para que el pago de los terrenos se realice en un plazo máximo de 3 semanas, por lo que los afectados anunciaron que retomarán el bloqueo al mediodía de este martes. El jefe de tenencia de San Nicolás Obispo, Santos Pérez Dimas, informó que los funcionarios encabezados por el subdirector de Gobernación, Ricardo Palominos Vargas, y el subdirector de Obra Pública, Luis Maicot Salazar, se negaron a firmar una minuta y las pláticas se rompieron cerca de las 9 de la noche de este lunes. Señaló que realizaron un recorrido por la obra que terminó en Joya de Buenavista, a donde se trasladaron en los vehículos de los funcionarios, pero no al lograr un acuerdo, les dejaron en el sitio y no los trasladaron ya ni a sus comunidades. Aquí lo que señala. No, al último se echó para atrás el secretario de Gobernación. ¿Y entonces qué procede ahora? No, pues van a tomar otra vez la obra que supuestamente mañana van a venir a las 12. Pues está molesta porque ya se había hecho la minuta y no la quiso firmar el secretario de Gobierno. ¿Y cómo lo... Ahora nos fuimos allá a la Joya y allá nos llevaron y luego ya nos aventaron. ¿Nos aventaron? No, pues ya nos vinimos como pudimos. O sea, se fueron con ellos. Ahí nos retiraron para arriba y luego ya para abajo ya no nos trajeron. Bueno, pues ahí tiene usted lo que pasa con este tema que ya habíamos abordado aquí en otro momento y que hoy pues resurge debido a este bloqueo que hicieron allá los dueños de estos terrenos, pues para que les paguen. Huele a abuso por todos lados esta expropiación. Suelen ser abusivas las expropiaciones, no es nuevo en este país, pero esta realmente parece un tema majadero. Escuchamos aquí a los propietarios señalar que ellos tienen sus propios avalúos que ya están demostrando a las autoridades, donde su metro cuadrado está evaluado en 950 pesos, uno de los ejemplos, y a él está ofreciendo el gobierno de Michoacán por la expropiación 39 pesos el metro cuadrado. Y este es de los que traen una buena cotización, porque hay otros a los que les están ofreciendo o les quieren pagar solamente 17 pesos con 62 centavos. Huele a un abuso por todos lados. Otra de las quejas que tienen es que ni les habían avisado,
ni se habían ni siquiera acercado a dialogar con ellos, cuando ya el gobierno del estado estaba trabajando sobre sus terrenos y dicen ellos, les destruyeron los plantíos que tenían, sus trabajos que ya llevaban avanzados con maíz, con frijol, y fueron pues simple y sencillamente destruidos por un gobierno que, dicen los pobladores, ni siquiera les había avisado que iban a expropiar estas tierras y ya estaban trabajando en ellas. Otro asunto que lo hace sin duda abusivo. Vale la pena tener como referencia este otro dato que aquí nos dio también el secretario de Obra Pública el año pasado. Aquí se lo presentamos justamente en días pasados, donde informó que en el primer tramo, que solamente fueron 2 kilómetros, el gobierno del estado pagó 47 millones de pesos en total. Pero ahora que se requieren la compra de más de 11 kilómetros, pues el monto que le están destinando a 11 kilómetros es de 30 millones de pesos. Es a todas luces desproporcionado el monto de lo que se está pagando ahora con respecto a lo que se pagó antes. Así pues, lo que está sucediendo con los terrenos de estos propietarios de San Nicolás Obispo, Tacícuaro, Capula y Santiago Undameo, que están tratando de dar la pelea para pues obtener por lo menos un precio más justo de sus propiedades, de sus terrenos. Para colmo de males, ya se han acercado a merodearlos pues los empresarios, los hombres que tienen los billetes en Morelia, en el estado, y algunos que tienen un vínculo pues cercano con el poder en turno. El propio diputado Juan Carlos Barragán ya señaló en días pasados que él tiene conocimiento que hay interés de algunos de estos hombres de negocios, empresarios cercanos al poder, de hacerse de algunos terrenos adicionales, y está generándoles la alerta a estos dueños de terrenos en esta zona. Juan Carlos Barragán se refirió en específico al apellido Nocetti, que dice él estaría interesado y metido en el intento de comprar terrenos, y el otro sería Eloy Vargas Arreola. Y a ver, vale la pena destacar aquí algo. No está mal, o sea, no es necesariamente un acto irregular o un delito el que pretendan ir y comprar estas propiedades. Lo que suele estar mal es que intenten abusar de las personas y que vayan y los engañen y que se hagan pasar, pues podría suceder, es una sospecha, que se hagan pasar por gente del gobierno del estado y ofrezcan estas cantidades que resultan abusivas en el metro cuadrado. Porque en cuanto ese libramiento, esa parte del libramiento o toda esa conexión que pretende terminar el gobierno del estado, que cada día se antoja más complicado que conecte la parte norte de la capital michoacana, prácticamente desde salida a Pátzcuaro hasta lo que es la salida a Charo, por lo menos ellos dicen que hasta podrían llegar a Mil Cumbres. Parece difícil, la verdad es que parece difícil, va muy lento este asunto, tramo que presuntamente iba a quedar. ¿Se acuerda usted que el gobernador decía que todas estas obras multianuales no iban a tardar más allá de 18 meses? Bueno, pues parece ser que esta parte del libramiento no va a poder cumplir con el objetivo. ¿Dónde radica entonces la complejidad? Que en dado caso de que ese libramiento quede terminado, por lo menos en el tramo Pátzcuaro, digamos, a salida a Salamanca, por citarle un ejemplo, pues esos terrenos van a costar mucho más que los 17 pesos con 62 centavos que hoy les están pagando. Y ahí es donde resulta injusto. La pregunta que se hacen muchos de estos pobladores, de estos dueños de terrenos es, ¿y no nos podrán pagar un precio más justo considerando
el valor que va a tener la tierra en cuanto ese libramiento esté terminado? Por ello la alerta para ellos tiene que ser hoy que no vendan absolutamente nada más que lo que hoy les va a quitar el gobierno del estado y que den la pelea porque el gobierno del estado les pague de manera más justa. En una entrevista que le hicimos aquí hace un par de semanas a Rogelio Sarasúa, el secretario de Obras Públicas, dijo que el gobierno del estado estaba abierto a mejorarles el precio si es que demostraban avalúos que indicaran un valor mayor. Y bueno, aquí hay una persona que dice que él sí lo tiene y que vale 950 pesos el metro cuadrado y no los 39 pesos que le quieren pagar. Ojalá que haya esa apertura del gobierno del estado, porque hoy parece una expropiación abusiva por todos lados, caray. Ni siquiera les dijeron que ya les iban a ir a destruir sus plantíos, sus cosechas, para poder empezar a trabajar. Muchas situaciones que generan dudas y una más, le recuerdo, cuando usted revisa los documentos de expropiación que fueron publicados en diciembre del año pasado, por ninguna parte aparecen los avalúos del Instituto Nacional de Avalúo de Bienes Federales, conocido como el INDABIN. No aparecen, no están los registros. Lo único que señala es el avalúo que le hizo a cada uno de esos terrenos, de esas propiedades, el gobierno de Michoacán. Entonces genera dudas porque el gobierno de Michoacán se convierte en juez y parte. Aquí Rogelio Sarasúa nos dijo que eso se debe a que la Dirección de Patrimonio Estatal, que fue la que realizó el avalúo, tiene mejores precios que los que se obtuvieron del INDABIN, pero no retrataron nada de lo que dice el INDABIN en los decretos de expropiación. Parece sensato que si el precio era menor del INDABIN, debieron reflejarlos en el decreto. ¿Sabes qué? El INDABIN dice que tu metro cuadrado vale 10 pesos y nosotros te lo queremos pagar a 17.62 y parece abusivo por todos lados, pero por lo menos debieron reflejarlo. Tampoco lo hicieron. Y repito, no pierda usted de vista, en solo 2 kilómetros de la liberación inicial que va a arrancar en la instancia, pagaron 47 millones de pesos. Y en el resto de los kilómetros, que son más de 11 kilómetros, le quieren pagar a la gente solo 30 millones de pesos en números cerrados. Apesta pues a un abuso y ojalá que la gente, si nos están escuchando, no vendan nada más allá de lo que está estipulado en este momento en la expropiación. Esos terrenos van a valer mucho más en cuanto ese libramiento empiece a anotarse, en cuanto ese libramiento se aprecie que sí lo va a terminar este gobierno. Sus predios, sus terrenos van a costar mucho más. Hoy venderlo al sector empresarial, a los hombres de negocios, podría resultar otro abuso que ustedes sufrirían, como lo han sufrido. Les doy un solo ejemplo: quienes vendieron, por ejemplo, en aquellos años que llegó el tecnológico de Monterrey a Morelia. En aquellos años, los que se enteraron primero de que llegaría el tecnológico de Monterrey, cuando todavía no era un asunto público, pero ya les había llegado el pitazo del cuate gobierno que estaba en ese momento, el de Tinoco Rubí, pues se dieron a la tarea de comprar todo lo que pudieron. Ahí uno de los que realizó su mayor inversión fue Francisco Medina. Y muchos de los que ahí tenían sus tierras se arrepintieron inmediatamente de haberle vendido a Francisco Medina. Porque si bien es cierto que había que meterle ahí todos los servicios, si bien es cierto que había que meter alguna inversión, lo cierto también era que el gobierno de Tinoco Rubí ya le había entregado un predio al Tecnológico de Monterrey para que se instalara, y solo eso requería la construcción de infraestructura, y también la hizo el gobierno de Víctor Tinoco. Y todo eso en su conjunto pues le subió la plusvalía a todas esas tierras. Quienes vendieron ahí, me consta, porque me tocó
reportearlo en aquellos años, me tocó platicar con varios de ellos, estaban sumamente arrepentidos de haber vendido sus tierras. Así es que el consejo que queda ante la alerta que hace Juan Carlos Barragán, el diputado de Morena, que hace las veces hoy de oposición al gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, porque él está cargado con Raúl Morón. Bueno, pues lo que hace este experredista es avisarles a ustedes: no vendan, por más que ya anden ahí, posiblemente, como dice Barragán, los Nocetti o el propio Eloy Vargas, quien es además amigo cercano del gobernador, como lo presumió el propio gobernador cuando rindió su protesta al asumir como mandatario estatal. Así las cosas con esto que apesta a un abuso, y que ojalá los vecinos sigan dando la pelea a los dueños para que les paguen de mejor manera sus terrenos. 17 pesos con 62 centavos. Así se las gastan las autoridades. Y ojo, porque esto se puede poner peor en cuanto tengan, como van a tener, a un poder judicial totalmente doblado, totalmente supeditado, porque ellos van a ser amos y señores, así como ahora el gobierno es juez y parte. Ellos dicen en cuánto lo van a pagar y no hay manera de darles otra pelea. Grave lo que está pasando, estaremos alerta para ver si el gobierno del estado pues alguna vez fija una postura o alguna vez los atiende en serio a estas personas que les fueron y les invadieron. Ellos todavía ni por enterados que ya les habían expropiado, pero ya trabajaban en sus tierras y todavía no les pagan. ¿Qué tal? Al respecto, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que la construcción del segundo anillo periférico se debe evitar a toda costa la especulación de la tierra para que no se aprovechen de las condiciones para incrementar el precio de la tierra. No obstante, dijo desconocer la existencia de protestas y las demandas de los dueños de predios por lo que cruza esta obra estatal, por lo que llamó al diálogo. Bueno, yo creo que hay que analizar el tema. Primero, no nos podemos cerrar al desarrollo. El libramiento, el periférico nuevo de nuestra ciudad, sin duda va a ayudar mucho. Sin embargo, pues creo que como en todo se debe de agotar el diálogo y se debe de evitar que haya especuladores que quieran aprovecharse de la situación e incrementar mucho el precio de la tierra. Desconozco cómo sea el tema en ese asunto, pero se debe de agotar el diálogo. En otros asuntos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya descartó que Silvano Aureoles sea un perseguido político, como lo dijo su hermano Antonio García Conejo, y anunció además que ya se emitieron fichas rojas a la Interpol para que se cumplimente la orden de aprehensión, así como de otros integrantes de su gabinete que también siguen prófugos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya rechazó catalogar como perseguido político a su antecesor Silvano Aureoles Conejo e informó que ya se giraron las fichas rojas en su contra para que sea detenido a través de Interpol, al igual que otros integrantes de su gabinete que siguen prófugos. En conferencia de prensa, desmintió que el exsecretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, haya ganado un amparo que le otorgó la libertad. Precisó que la acción legal surtió efectos para que no estuviera incomunicado, pero seguirá preso al menos hasta el 7 de junio, que tiene la próxima audiencia. Y algunos medios señalaban que iba a obtener la libertad. No, entiendo que la audiencia, la siguiente audiencia de pruebas es el 7 de junio. Entonces, por lo menos hasta el 7 de junio, los 4 detenidos estarán en prisión. Se han girado fichas rojas también ante la Interpol de los demás implicados, entre ellos el exgobernador, por los delitos que se les imputan. Desde el 3 de mayo, Ramírez Bedoya declaró a Silvano Aureoles prófugo de la justicia, ya que no se logró cumplimentar la orden de aprehensión en su contra y de otros integrantes de su administración por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta por más de 3.400 millones de pesos. En la misma circunstancia se encontrarán los exsecretarios de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez e Israel Patrón Reyes,
así como el exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, Guillermo Loaiza Gómez, sobre el presunto fraude que habría generado la empresa Inverfox, encabezada por Sonia Fuerte Armenta, quien fuera la subsecretaria de Finanzas y Administración en el gobierno silvanista, y por otros integrantes de esa administración. El gobernador informó que la indagatoria está a cargo de la Fiscalía General del Estado. Señaló que fue una especie de fabianazo, pero para los funcionarios, ya que les ofertaban un esquema de ganancias rápidas y luego ese fondo quebró. Es como algunos se acordarán del fabianazo en Morelia, es algo parecido pero para los funcionarios. ¿Qué es lo que hacían? Entiendo que un extranjero, un español, les ofreció un esquema de ganancias rápidas, donde recuperaban en 3 meses el 100% de la inversión, pero lo difundían entre funcionarios de gobierno y eran los que invertían en este fondo, y finalmente, pues bueno, fue un gran fraude que en 2020, principios del 2021 quebró, y está la investigación en curso. En noviembre del 2023, afectados por este hecho denunciaron que Inverfox dejó sin patrimonio y sin los ahorros de toda la vida a más de 2,000 michoacanos, por lo que presentaron una querella ante la Fiscalía Estatal. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, vámonos por partes. 2 cosas interesantes ahí de lo que señala el gobernador. Una es que se sigue buscando a Silvano Aureoles. Esto lo que hace evidente pues es la ineficacia de las autoridades, un poco la torpeza, en este caso, de la Fiscalía Federal, porque pues lo dejaron escapar. No solo a él, sino a los que siguen prófugos, que son 4, como ya nos decía Vero García, pero sobre todo a Silvano Aureoles, o sea, se les escapó. Esa es la versión de lo que podría ser la torpeza de las autoridades, que giran órdenes de aprehensión y resulta que alguien pues les avisa, no sé si casualmente, si de manera corrupta o traicionera a la autoridad, pero avisa y se les pueden escabuir personajes como Silvano Aureoles. Esa podría ser una primera tesis. La otra es que sí lo agarraron, como lo publicaron en sus medios, por ejemplo, El Universal o Azucena Uresti, el sábado aquel en que se hizo público que iban por Silvano Aureoles y que se mencionó que lo habían detenido en Zapopan, Jalisco. Y resulta extraño que medios tan consolidados como El Universal, que seguramente tenían una fuente, se hayan atrevido a publicar algo que era una mentira. Y esto pues ha generado otra sospecha de que sí lo agarraron, pero como Silvano Aureoles ha señalado tener información que alcanza a muchos personajes de actos irregulares o presuntos actos irregulares, mejor dicho, incluido el propio López Obrador, pues hablan de que tiene manera de negociar y que lo hizo y que lo liberaron o le dieron chance de escapar, o por ahí está ubicado negociando justamente con la información que tiene. Son los ruidos que se generan por la ineficacia de la autoridad, por la torpeza para girar órdenes de aprehensión y que se les escape un exgobernador evidentemente muy conocido. Ahí está ese dato, pero dice el gobernador que ya se giraron fichas rojas para buscarlo por todo el mundo con el apoyo de la Interpol. Y del otro caso de Inverfox, es un tema que ya trae más de un año y se presume que han afectado a más o menos unas 10,000 personas que utilizaron un esquema Ponzi que se vuelve en este tipo como de aviones, como luego suelen llamarle, o pirámides también le suelen llamar, donde van agarrando dinero de todo el que se deja y con ese van pagando los intereses de los primeros que llegaron, hasta que ya no tienen de dónde más sacar dinero y entonces revientan. Y dicen que ellos lo que prometían es que no era un esquema Ponzi, que no era un esquema piramidal, sino que se trataba de inversiones a través de un broker, a través de un especialista en inversiones en la bolsa, pero hoy parece ser que
algo falló, algo no cuajó, y uno de los más implicados, digamos, el que se supone que lidera esta situación, según una nota informativa que publicó también en días pasados El Universal, pues es Luis Alberto Pérez Zamorano, el que prometía multiplicar las fortunas de lo que ahí se invertía. Se presume que quien tenía que ver también con toda esta situación, con este entramado, era también el secretario de Finanzas de Silvano Aureoles, Carlos Maldonado Mendoza, y personas que estuvieron totalmente integradas al tema de Inverfox, como también se señala en esta nota informativa, son Sonia Fuerte Armenta, quien era en ese tiempo subsecretaria de Finanzas, y la otra, Ariadna Rosas Burgos, quien era asistente de Sonia Fuerte, también ahí en el tema de Inverfox y en el tema también de finanzas. El desfalco pues es de miles de millones de pesos que pudieron quitarle a personas no solamente en Morelia o en Michoacán, sino en varias partes del territorio nacional. Hasta allá llegó Inverfox, que tiene pues una situación, en una situación lamentable de personas que han declarado que les quitaron. Por ejemplo, hay un caso de una moreliana que les declaró que perdió 3 millones de pesos. Ahí está este otro caso, pues, al que se refirió el gobernador Alfredo Ramírez. Inverfox ofrecía unos rendimientos altísimos. Hay quien comenta también en esta investigación que se está realizando que les dijo que les iba a regresar el 10% de intereses, el 10% de ganancias sobre su inversión mensual. Pues estamos hablando de un 120 anual. Es una locura, no hay manera de llegarle a eso, y por eso el comparativo que hace Alfredo Ramírez con el Fabianazo, que tiene un esquema similar, prometía un regreso de la inversión con una utilidad del 10% mensual. Eso está de súper locos, pero bueno, era lo que prometía y hay quienes se engancharon. Complicado pues el tema, ojalá pudieran recuperar ese dinero, parece complicado, pero ojalá se pudiera, si es que ellas tienen estas personas implicadas y si es que resultan responsables, pues ojalá que con lo que tengan a su nombre pudieran recuperar algo estas personas que lo perdieron, si no es que todo, una buena parte. Y mire, en Michoacán se han localizado fosas clandestinas y campamentos improvisados utilizados por diferentes grupos criminales, pero no campos de exterminio como los que presume se han encontrado en Teuchitlán, Jalisco. Así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez. Afirmó que estos hallazgos son públicos y su administración ha desmantelado los campamentos muy improvisados que se han localizado en las tierras serranas de Michoacán. Y sí, lo que hemos tenido, bien lo señalas, son desafortunadamente hallazgos de fosas clandestinas. Eso sí, tenemos. También hemos desmantelado, es conocido por todas y todos ustedes, los medios de comunicación, campamentos improvisados en algunas partes del estado, sobre todo en zonas serranas, donde encontramos y desmantelamos campamentos de la delincuencia organizada. No de un solo grupo, de varios grupos. Son campamentos muy improvisados que hemos encontrado, al igual que fosas. Como lo señalamos, se da la investigación, se da la información. No hemos tenido una situación como la que está en Jalisco, de un centro de, pues parece de adiestramiento, y también donde se han encontrado restos humanos. Bueno, lo que sí hay, y qué bueno que lo reconoce y no lo niega Alfredo Ramírez, porque luego lo niega todo. Ya ve el tema de la extorsión en Apatzingán, que sigue más vigente que nunca, y luego él dice que no hay nada. O luego los dueños
o quienes lideran a la agrupación de limoneros hablan de que no están trabajando o que ya se fueron y cerraron empacadoras porque no se puede con la extorsión, y el gobernador lo niega. Hoy por lo menos no niega esto, porque en Michoacán cuando menos unas 70 fosas clandestinas. Yo le decía ayer, Tacámbaro es un asunto majadero, ahí le presentamos información el año pasado. Tarímbaro también registró un momento terrible, pero las fosas clandestinas lamentablemente están por todos lados. No pierda usted de vista que la contabilidad habla de más de 5,000 fosas clandestinas en el territorio nacional. En otros asuntos, a 3 años de que la tarifa del transporte público incrementó a 10 pesos, que se cobran todavía, el gobernador informó que se analiza la posibilidad de aprobar una actualización, pero aclaró que no será de 14 pesos como lo está solicitando el dirigente transportista Trinidad Martínez Pasalagua, tras advertir que la única autoridad en la materia es el gobierno estatal y no los trabajadores del volante. Explicó que se realiza un estudio socioeconómico para tomar una determinación, pero descartó un aumento tan considerable. El tema de la tarifa es un tema exclusivo del gobierno del estado. No hay ni aceptamos ninguna presión y sí rechazamos tajantemente el aumento de 14 pesos. Yo creo que eso no es acorde a la realidad, ¿sí? Pero se está haciendo el estudio para, si lo arroja, se realiza una actualización de la tarifa. Muy bien. Bueno, pues veremos en cuánto queda. Ya está trabajándose este estudio, dice el gobernador, y si 14 pesos parece mucho, pero consideramos la inflación que ha tenido nuestro país en los últimos 3 años, estará rondando, si no mal recuerdo, por ahí los 17-18%. Eso quiere decir que posiblemente vayan a coincidir en que la tarifa se tiene que ajustar a unos 12 pesos. Parece, todo apunta a que va a ser el monto que va a incrementar, 2 pesos el transporte público. Veremos. Es un cálculo en razón de la inflación que ha tenido nuestro país en estos últimos 3 años y que pues nosotros ya la pagamos esa inflación en muchos ámbitos, incluido en los impuestos, en los servicios que cobra el gobierno. Pero habrá que destacar también que los transportistas no han incrementado en esos 3 años. El gobierno sí incrementó todos sus precios conforme a la inflación, cuando menos, pero los transportistas no. Y ellos sí tienen que pagar, también hay que verlo desde esa lógica, tienen que pagar, igual que pagamos todos los demás, el incremento en todos los demás insumos que ellos necesitan y lo que le tienen que pagar al gobierno también por la concesión y otro tipo de servicios que les presta el gobierno, y por eso ya se paga un incremento. Entonces habrá que buscarle el justo equilibrio, pero también habrá que pensar en los transportistas que no suben su tarifa año con año como tal vez debería ser lo correcto. Pero bueno, ahí se queda la reflexión. Usted sin duda tiene la mejor de las opiniones. Y la Comisión Reguladora del Transporte, que encabeza José Trinidad Martínez Pasalagua, denunció ante la Contraloría Estatal al extitular de este sector y actual dirigente de Morena, Jesús Mora González, por la presunta entrega irregular de 140 concesiones. El ex titular del Instituto del Transporte de Michoacán, Jesús Mora González, fue denunciado formalmente ante la Secretaría de la Contraloría del Estado por la presunta entrega irregular de más de 140 concesiones de transporte público en diversos municipios de la entidad. La denuncia fue presentada por José Trinidad Martínez Pasalagua, líder de la Comisión Reguladora del Transporte, quien argumentó que las concesiones fueron otorgadas sin cumplir con la normativa vigente ni con los estudios de población necesarios. Además, señaló que esta acción afectó económicamente a transportistas y comunidades indígenas, ya que el aumento descontrolado de concesiones redujo sus ingresos. Según la denuncia, los permisos fueron entregados en noviembre y diciembre del 2024 y a pesar de que la oferta de concesiones estaba cerrada para ese periodo. Mencionó que municipios como Uruapan, Zamora y San Juan Nuevo fueron algunos de los más afectados, ya que en esas localidades habrían otorgado concesiones de manera discrecional.
Martínez Pasalagua también afirmó que existen indicios de que a los beneficiarios se les habría solicitado un estímulo económico para obtener las concesiones, por lo que pidió que se investigue si hubo algún tipo de corrupción en el proceso. Esta es una denuncia sobre la entrega irregular de concesiones en diferentes municipios. Les vamos a entregar una copia para que vean que sí son las concesiones que se entregaron, las fechas en que se pagaron. Y lo más lamentable que van a trastocar el servicio. En Uruapan, por ejemplo, pues para que se quedaran callados no sé quiénes, 120 concesiones, nada más en Uruapan, en Zamora, una gran parte le entregaron a San Ángel Surumulcapio, San Juan Nuevo. Para respaldar su denuncia, el quejoso aseguró que entregará documentos que aprueban las irregularidades, incluyendo listados de concesiones, fechas de pago y expedientes completos de cada permiso. Además, apeló al artículo 104 de la Constitución Política del Estado para exigir una investigación y la cancelación de concesiones otorgadas de manera indebida. La Secretaría de Contraloría deberá determinar si existen elementos suficientes para sancionar a los responsables y, en su caso, revocar las concesiones que fueron entregadas presuntamente de manera irregular. Con una inversión de 8 millones de pesos de recursos propios, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, entregó maquinaria al personal de Loapas a fin de que obtengan mejores resultados al atender las fugas en las colonias. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la entrega de maquinaria a los trabajadores del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento para mejorar los resultados a los reportes de fugas de agua en las colonias. La entrega constó de 4 compresores remolcables, 4 martillos para demolición, 4 herramientas neumáticas de perforación y 4 cortadoras de concreto y pavimento, cuyas herramientas también ayudarán a evitar lesiones en el personal. El edil moreliano destacó que la adquisición de este equipo tuvo un costo de 8 millones de pesos en las arcas municipales, sin tener que acudir al financiamiento. Cada camioneta va a ir equipada con todo esto, el compresor, la cortadora de pavimento, algo es hidroneumático para abrir, le llaman topos, que es para meterlos a destapar tuberías, y todo este equipo que está completamente nuevo y además que pues dominan los trabajadores del organismo, pues realmente creo que vamos a poder hacer un trabajo mucho mejor. Alfonso Martínez destacó que con la llegada de Adolfo Torres a Loapas se ha renovado el dinamismo a la par estatal y que se ha dado atención a las problemáticas de la distribución del agua, así como a la función interna. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Ayer también el alcalde capitalino encabezó el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana con un llamado a los morelianos a ser solidarios con esta organización altruista que presta servicios de salud y con bajos costos. Como usted sabe, hoy si requiere usted un apoyo de la Cruz Roja, alguna ambulancia, bueno, pues el cobro que tienen es mucho menor que los servicios privados. Igualmente, si usted requiere una atención médica, lo mismo sucede con los servicios que presta la Cruz Roja, algunos exámenes de la vista, de sangre, por citarle algunos ejemplos. Ayer pues Alfonso Martínez y su esposa Paola estuvieron ahí encabezando este inicio de la colecta de la Cruz Roja Mexicana. El comisionado de Seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, acusó de una campaña mediática en contra de la policía de Morelia que encabezan los hermanos Valencia Reyes. Por un lado, el excandidato del PRI a la alcaldía, René Valencia, y por el otro, el dirigente del tricolor, Guillermo Valencia. Los hermanos Valencia mienten, respondió el comisionado de Seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, a lo que llamó una campaña mediática de desprestigio a través de una serie de videos publicados en redes sociales contra la policía municipal. En un posicionamiento que emitió desde los juzgados cívicos,
El encargado de seguridad afirmó que el ex candidato a la alcaldía de Morelia, René Valencia Reyes, y el líder del PRI en el estado, Guillermo Valencia Reyes, han ideado esta campaña a miras de posicionarse en el 2027. Venimos a desmentir una campaña política mediática en contra de Policía Morelia, y lo primero que hay que decir es que los Valencia mienten. Perdieron en el 2021, en el 2024 y están pensando ya en el 2027. También es importante señalar que no me tiembla la mano para depurar a la policía, ¿no?, los malos elementos, pero también para cuidarlos cuando hay que hacerlo. González Cusi expresó que esta campaña ha replicado más de 80 publicaciones y 30 más pautadas en distintas páginas de Facebook, las cuales comparten videos reciclados denominándolos sensacionalistas y falsos, aprovechándose principalmente de la desgracia ajena. Esta campaña, ¿no?, una campaña que ha implicado más de 80 publicaciones, más de 30 millones de impactos pagados en medios como The Morelia Times, Informante Morelia, Dardos, Evangelio News, El Despertar y Dirigentes Michoacán, pues bueno, ¿no?, ha consistido en la utilización de videos reciclados con historias sensacionalistas que además son falsas. El encargado de la seguridad en Morelia mostró una serie de videos breves para contradecir las denuncias de presuntos abusos de poder de parte de los policías municipales que la página de Revolución Social ha realizado en 4 ocasiones durante este 2025. Como ejemplo, González Cusi citó una denuncia del 17 de febrero donde se señala a un joven moreliano al que le robaron sus propinas, y en realidad se trató de un presunto franelero intoxicado, acosador de menores. Además, apuntó que por el mal actuar de los elementos, estos fueron dados de baja. Quisiera que viéramos los videos para irlos explicando. En el primero de ellos les comentaré que se publica el día 17 de febrero, justamente el momento que se presentan, el día del evento de la presentación de las patrullas, ¿no? Y bueno, pasa de un tema de un estudiante y un mesero al que supuestamente durante la noche le roban sus propinas, ¿no?, después de su jornada laboral, a un tema en que pues tenemos un franelero intoxicado que además estaba acosando menores. Concluyó con una invitación a Revolución Social para no revictimizar a las víctimas y en tono de ironía les invitó a cooperar con la Policía Morelia, aunque no pasen las pruebas de confianza por mentirosos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí la batalla interminable entre los Valencia y el Ayuntamiento de Morelia que encabeza Alfonso Martínez, pues tienen muchos años siendo enemigos y bueno, pues esa enemistad evidentemente prevalece. Déjeme hacer con esto una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos a ver lo que sucede en torno a Michoacán en el ámbito de la seguridad. Están listos los compañeros de Red 113 en la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, buen día, ¿qué nos tienes? Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en esta ocasión en Morelia, y es que a balazos sujetos armados y vestidos de negro asesinaron a un hombre en la vía pública del fraccionamiento Villas Oriente. Inmediatamente huyeron a bordo de una camioneta Amarok de color negro. Este homicidio se registró anoche cerca de la calle La Palabra. Fue reportado por vecinos a número de emergencia. Hasta el momento, la identidad del fallecido es desconocida. Él tenía entre 32 y 36 años de edad. Sufrió varios impactos de proyectil. Unos patrulleros acudieron al sitio y con apoyo de paramédicos confirmaron el deceso del individuo. Además, acordonaron el área para evitar la contaminación de indicios, ya que en el sitio quedaron regados múltiples casquillos percutidos para arma larga. En otro hecho, pero también en Morelia, dos empistolados encapuchados en motocicleta dispararon en contra de un hombre en la tenencia de Santa María de Guido, ubicada en la zona sur. El ofendido murió momentos después en un hospital. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, la cual se registró en la calle Ramón López Velarde, cerca del templo de Santa María. Los atacantes huyeron, unas personas pidieron ayuda. Después arribaron patrulleros municipales, quienes otorgaron los primeros auxilios al ofendido. Consecutivamente, paramédicos lo canalizaron de urgencia a un hospital, donde finalmente pereció. Trascendió que el finado respondía al nombre de Noé de Jesús, de 25 años de edad, persona que padeció al menos 8 impactos de proyectil. Finalmente, en la Tierra Caliente, en Apatzingán, una camioneta cargada con decenas de cajas de limón terminó con el frente destrozado luego de que a su paso activaron un explosivo improvisado tipo mina de los usados por el crimen organizado, sin que se reportaran víctimas. El hecho se registró cuando una camioneta Chevrolet Silverado circulaba por una brecha que comunica a la población del Capire hacia Puerta de Alambre. Momento determinado, la unidad pasó por encima del artefacto, activándolo, tras lo cual sobrevino un fuerte estallido que despedazó la parte frontal del vehículo, dejándolo inservible, mientras que los ocupantes descendieron y se pusieron a salvo. La situación movilizó oficiales de la Guardia Civil y fuerzas federales, quienes establecieron un perímetro de seguridad para que personal especializado en el manejo de artefactos explosivos realizara una minuciosa revisión del área y descartara la existencia de otros objetos peligrosos. De lo sucedido se dio parte a las autoridades competentes. Es de señalar que durante los últimos días se ha registrado la localización y destrucción de al menos de 30 de este tipo de artefactos. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente martes. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias también por sus mensajes, sus opiniones. Discúlpeme usted, hoy ya no pude leerlas, pero mañana por favor las retomamos. Téngame paciencia. Y por aquí nos escuchamos o nos vemos mañana. Gracias y hasta entonces.